Desde el Espíritu Metodista, hermanas y hermanos, los saludamos fraternalmente en el amor en Cristo, deseando que el Señor bendiga sus hogares y sus trabajos. Les habla el hermano Humberto Fernández para compartir con ustedes diálogos bíblicos, teológicos y de doctrina metodista que fortalezcan nuestro espíritu cada día. Amén. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos los... Hermanas y hermanos, oremos. Amado Padre, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por todas tus bendiciones. Y te pedimos, Señor, humildemente que bendigas a nuestro pueblo Bolivia y que en tu infinita misericordia nos apartes de esta pandemia del coronavirus. Señor, también te pedimos que bendigas la vida de todas nuestras hermanas para que ellas puedan ser el apoyo en sus hogares, puedan ser un referente de sus hijos y puedan surgir también nuevos líderes en nuestra iglesia, como también te pedimos, Señor, te acuerdes por todos aquellos necesitados que están en las calles, para que tú, Señor, les des un techo, una comida, y para que nosotros seamos un testimonio de servicio. Señor, te damos gracias también por este programa y te pedimos que lo bendigas para que sea conforme a tu voluntad, como pedimos que bendigas a todas nuestras autoridades y a la coordinación de esta radio. Te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en esta parte del programa dedicado al diálogo, quisiéramos hacer una reflexión de las mujeres en el púlpito. En este siglo XXI vemos que hay iglesias que apoyan que la mujer pueda ocupar un lugar en el púlpito, por lo menos en reglamentos y estatutos. Otras iglesias, ahora en el siglo XXI, niegan la participación de la mujer en el púlpito, y mucho más todavía niegan que la mujer pueda lograr un liderazgo en la iglesia. Pero hay también iglesias que apoyan el liderazgo de la mujer y que permiten que las mujeres puedan dirigir la iglesia, que puedan llegar no solamente a pastoras, sino también a obispos. Esto es fundamental hoy en día en este siglo XXI, en nuestro contexto, porque en nuestro contexto la mujer ha logrado con mucho esfuerzo el participar en la marcha política, económica y social de muchos países. En nuestro país se han dado disposiciones legales como aquel decreto supremo del 1053 del 23 de noviembre del 2011, en que se disponen igualdad de género y se establece la paridad de participación en la política de la mujer. Sin embargo, observamos que a pesar de que existen disposiciones legales, no se cumplen. Pero cuando va adquiriendo más importancia para nuestro contexto la participación de la mujer, en nuestra historia contemporánea vemos que en la Segunda Guerra Mundial la mujer jugó un papel preponderante. Como los hombres fueron a la guerra, las mujeres quedaron a cargo de las fábricas, quedaron a cargo del comercio, quedaron a cargo de la política. Y fue entonces cuando la mujer luchó con más fuerza por la igualdad de sus derechos. Pero quisiéramos hacer una semblanza desde la palabra del Señor, desde la historia de la iglesia antigua, cómo viene la participación de la mujer en el púlpito. En el antiguo Egipto encontramos que el hombre y la mujer eran considerados iguales, a pesar de que otras culturas no lo consideraban de esa manera. Sin embargo, también en el antiguo Egipto se consideraba que la mujer era también un complemento del hombre, pero habían derechos iguales. Y en el Egipto hubieron famosas mujeres que fueron faraones. Encontramos a Cleopatra,
Y encontramos también que en el antiguo Egipto hubieron muchos dioses que tenían cara femenina, principalmente Isis, la diosa Isis. Y habían también sacerdotisas mujeres que eran muy importantes en la vida de Egipto. ¿Y por qué hablamos un poco de Egipto? Porque queremos remontarnos a ese momento en que el pueblo judío sale de la esclavitud de Egipto y Moisés recibe una serie de leyes, una serie de guías para el comportamiento del pueblo judío, pero Jehová señala al pueblo judío de que todos son iguales, que su pueblo, el pueblo de Dios, debían ser todos iguales. Sin embargo, no podemos negar tampoco que en todo ese contexto a la mujer se la considera principalmente como un papel importante dentro del hogar y un papel importante para la maternidad. Pero si nos remontamos al Génesis, a la creación que el Señor hace en la palabra del Señor, observamos que en Génesis 1, 27 y 28 nos dice la palabra: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está diciendo que el Señor ha creado al hombre a su imagen y ha creado a varón y hembra, los ha creado a imagen de Dios. Acá no está diciendo que este es un complemento, ni que el hombre es superior o que la mujer es inferior. Cuando nos crea a hombre y mujer, ambos son iguales porque son imagen del Señor. Y el versículo 28 todavía habla en plural. La palabra del Señor dice así, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Los bendijo Dios en plural a los dos y les dijo: fructificad y multiplicaos. Si hacemos una adecuada relectura de estos versículos de la creación, vemos que desde el principio hombre y mujer tenían los mismos derechos. Aún en el capítulo 2, en la segunda forma de relatar la creación, encontramos en el capítulo 2, versículo 24, que dice la palabra del Señor, dice así: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Cuando nos dice la palabra de que serán una sola carne, no está diciendo de que uno es mejor que el otro, porque cuando uno es uno solo, entonces quiere decir que somos iguales. Al ser uno solo, estamos entrando a ser iguales. Esto quisiéramos que quede muy bien entendido, hermanos, que desde esta lectura no se ven diferencias. Sin embargo, en la historia también del pueblo judío van cambiando las cosas, pero aunque en toda la historia del pueblo, ¿no?, vemos muchas mujeres que han sido líderes de su pueblo. En la época de los jueces debemos destacar a la hermana Débora, quien fue juez y profetisa. Hubieron también mujeres profetas dentro de ese pueblo y también mujeres jueces. Y esto quiere significar que había derechos muy claros para la mujer, que habría una igualdad. Sin embargo, no siempre se puede entender así, porque también hubo discriminación a la mujer cuando el pueblo judío la deja a cargo solamente del hogar y le niega que pueda educarse totalmente, le va negando ciertos derechos, como que no podía ser testigo, y que la palabra del Señor, la palabra de una mujer, para valer tenía que tener 2 testigos más en el pueblo judío, en ese tiempo. Esto naturalmente, esa igualdad que estableció nuestro Señor del comienzo, fue distorsionada por su pueblo.
¿Y por qué es distorsionada en esta historia? Porque ya hemos recordado que habían también dioses femeninos antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y de Abraham habían dioses femeninos, antes de una religión monoteísta. ¿Por qué entonces se va torciendo las realidades hasta llegar a un pueblo totalmente patriarcal? Porque ese pueblo distorsionó la ley, ¿no? Y distorsionó el concepto de lo que podía ser un templo. Por eso cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cuando viene en su ministerio, nuestro Señor Jesucristo se enfrenta con dos aspectos fundamentales, principales, contra la ley y contra lo que era el templo. Contra la ley que interpretaban los fariseos, principalmente los fariseos, porque la distorsionaron, porque un aspecto, por ejemplo, que distorsionaron fue que nuestro Señor, ya cuando le da a Moisés, le dice que debían, que todos los hombres eran iguales y que debían amarse, debía haber un amor entre los hombres, ¿no? Y que su prójimo, ¿no?, debía amarlo como uno mismo, decía el Antiguo Testamento, y se le dijo a Moisés. Pero sin embargo, los fariseos, los judíos, distorsionaron, y entonces encontraron que el prójimo era otro judío, ya no era cualquier persona. Y entonces viene la ley de ojo por ojo y diente por diente, a lo que nuestro Señor Jesucristo se enfrenta. Y vamos a ver en su ministerio nuestro Señor Jesucristo cómo también va señalando con sus actitudes de que la mujer es igual al hombre. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los evangelios dejan constancia de algunos incidentes sobre mujeres pecadores. La mujer samaritana en Juan 4, la mujer pecadora en Lucas 7:37 y la mujer que pillaron en el adulterio en Juan 8, 3, 11. En ninguno de estos casos se dan nombres de las mujeres. ¿Pero por qué recogemos estos casos? Porque nuestro Señor Jesucristo primero a la mujer samaritana es a quien le está revelando que Él es el Mesías. Después de señalarle lo que ella era, de cuántos maridos tenía y cómo vivía, Él le dice que Él era el Mesías. Cuando la mujer pecadora le lava los pies con el aceite y las lágrimas, le unge, Él le dice que ella pasará a la historia por ese su acto. No la rechaza. Y muestra más todavía ese amor hacia la mujer, y además con su actitud muestra que todos somos iguales, ¿no? Y además que no podemos prejuzgar. En el pasaje de la mujer que es encontrada en pleno adulterio, en Juan 8, 3 al 11. En ese pasaje recordemos, ¿no?, que la mujer y el hombre son encontrados en pleno adulterio, y solo se lleva a la mujer, ¿no?, ante nuestro Señor Jesucristo para que Él defina qué debía hacerse, porque la ley era muy clara, ¿no? Mujer que era encontrada en adulterio debía ser lapidada, ¿no? Pero la ley también decía que el hombre debía ser castigado, debía ser juzgado, pero la mujer lapidada. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, recordemos que termina dibujando en el suelo, ¿no?, en la arena, que no sabemos qué dibujó, pero les dice a todos que el que esté libre de culpa tire la primera piedra. Y de esta manera nuestro Señor Jesucristo muestra mucha magnanimidad, porque le dice a la mujer que se levante, ¿no?, y que no vuelva a pecar más. En estas actitudes nuestro Jesucristo nos muestra ese amor hacia lo que era la mujer, y además en su trato de igualdad.
si bien es cierto que entre los apóstoles no encontramos el nombre de alguna mujer, pero sí encontramos el nombre de María Magdalena, María de Magdala, que ha sido muy confundida principalmente por la iglesia romana, la iglesia católica romana, que la pone a María Magdalena como si fuera la prostituta, pero en realidad María Magdalena, María de Magdala, ¿no? Fue una seguidora de Cristo, una seguidora de Jesús, muy activa, ¿no? Y que apoyó en todo el tiempo al trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue por la historia condenada. En la vida de nuestro Señor Jesucristo hubieron muchas Marías. Recordemos no solamente María Magdalena, sino su propia madre, ¿no? María, la madre de Jesús, ¿no? María, la hermana de Marta, ¿no? María, la madre de Marcos. Hubieron muchas Marías en la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero la vida de María de Magdala o María Magdalena fue confundida, su vida, y fue en realidad señalada principalmente por la Iglesia Católica como aquella mujer prostituta que se había reformado, pero no es así. Pero decíamos que si bien no encontramos entre los apóstoles mujeres, sí encontramos muchas mujeres en el Evangelio y en la predicación del Evangelio que apoyaron la marcha de la iglesia, de la iglesia antigua, ¿no? Tenemos ahí a Zafira, a Dorcas, Lidia, Priscila y Febe, ¿no? Febe, la diaconisa. Recordemos que Febe tenía un grado que Pablo lo destaca como la diaconisa y que es muy discutida por otros, ¿no? De que esté mal interpretada la traducción, dice, ¿no? Que no era diaconisa, pero en la iglesia antigua, cuando se estaba estructurando la iglesia antigua, en el primer siglo, la primera autoridad que nació fue el anciano de la iglesia. Y esto fue en realidad un reflejo de la religión judía, porque también en la religión judía había ese puesto del anciano de la iglesia que dirigía la comunidad. Pero como la iglesia creció tanto, ya no había cómo poder manejarla, entonces se tuvo que recurrir, ¿no? Señalado en los Hechos de los Apóstoles, en la vida comunitaria, a los diáconos que servían, ¿no? A la comunidad y administraban los recursos de la comunidad. Y esa fue Febe, la diaconisa. Pero queremos seguir con nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado, ¿no? Resucita y asciende a donde nuestro Señor, y viene el Pentecostés, los apóstoles empiezan a salir a predicar el Evangelio, llenos del Espíritu Santo. Y encontramos en muchos de ellos que fueron acompañados por sus esposas. Recordemos que muchos de los apóstoles eran casados, principalmente Pedro fue casado, y encontramos que nuestro Señor Jesucristo, uno de sus milagros, fue precisamente en sanar a la suegra de Pedro. Y si vemos los libros de Pedro, encontraremos que fue también su esposa la que lo acompañó a Pedro en su ministerio, lo acompañó en todo lo que él iba trabajando y predicando el Evangelio. Pero, ¿por qué se hace más patriarcal la iglesia? Ese es el punto que nosotros queremos ver. Y se lo acusa mucho a Pablo, ¿no? Y dicen, Pablo era misógino, odiador de las mujeres. Y Pablo fue y nos dijo claramente cuál era el papel de la mujer en la iglesia, ¿no? Principalmente se señala para algunas iglesias que dicen que la mujer no puede predicar en el púlpito, se señala en los pasajes que hay en 1 Corintios. Y en 1 Corintios 11:3, Pablo nos dice nos señala que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Y parecería ser que la mujer no está
presente. Y aún más todavía, en el 1 Corintios, en el capítulo 14, 33 al 35, Pablo todavía hace más hincapié en el papel de la mujer. Nos dice, la palabra del Señor dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Si nosotros tomamos a la letra muerta lo que nos dice Pablo en estos pasajes, ¿no? Seguramente no, es inevitable, ¿no?, que la mujer debe someterse al varón. Pero si hacemos una adecuada relectura de estos pasajes, vamos a encontrar que hay otro mensaje. Vamos a recordar que Corintio, la comunidad de Corinto, era una comunidad que se estaba apartando del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Había mucha corrupción, ¿no? Y había mucha vida pagana. Y naturalmente habían también mujeres que no eran más que mujeres tal vez muy liberales, que, claro, seguramente ingresaban al templo haciendo todo un escándalo, o como tal vez hay siempre excepciones, ¿no?, que hay mujeres o hombres también, que no se comportan adecuadamente en el templo. Para poder juzgar estos pasajes adecuadamente, recordemos que Corintios es una carta de Pablo dirigida a la comunidad de Corinto. Y seguramente cuando uno escribe una carta, yo le escribo una carta a un amigo, o escribo una carta a mi jefe, ¿no?, le escribo señalándole lo que está pasando, seguramente, describiendo lo que yo estoy viviendo. Pero también, si yo estoy en calidad de recomendar, también escribo recomendando ciertos actos. Pero también escribo una carta respondiendo preguntas o respondiendo cuestionamientos que se me hacen, para que se mejore seguramente el trabajo. Y en este caso, lamentablemente, no tenemos aquellas cartas que la comunidad de Corinto le escribió a Pablo, porque seguramente Corinto, la comunidad, le escribió a Pablo o le mandó mensajes a Pablo diciéndole qué hacemos con este desorden y qué hacemos con este comportamiento en los templos, ¿no? Entonces Pablo seguramente habrá contestado a esas preguntas, pero no creemos del todo, ¿no?, que cuando nosotros nos remitimos, por eso empezamos por el Génesis, nos remitimos a la creación, muy claramente hemos leído la palabra del Señor, nos dice en Génesis 1, 27, 28 que el Señor creó, ¿no?, al hombre a su imagen y semejanza, ¿no?, y dice hombre y mujer los creó, es decir, los creó a hombre y mujer a su imagen y semejanza, de manera tal que para esa sociedad seguramente, que era una sociedad sumamente patriarcal, ¿no?, aunque nuestro Señor Jesucristo fue contestatario a esa forma de vida, ¿no?, Pablo va respondiendo de esa manera. Pero no es de menos cierto, ¿no?, que en la vida de los apóstoles y en su ministerio, relatada en los Hechos, hay también mujeres, ¿no?, que han colaborado mucho en las obras y en el apoyo del trabajo del ministerio. Y el propio Pablo, ¿no?, cuando manda a Febe, ¿no?, la diaconisa a Roma, ¿no?, está señalando lo siguiente, Romanos 16, 1 al 2 y 12. La palabra del Señor dice así: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo.
Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Amén. Pablo está mandando a una mujer, Febe, a que lleve la carta más fundamental que resume la teología de Pablo, la carta a los romanos. Esa carta a los romanos que es la base de la Reforma Protestante y que es la base de muchas denominaciones, de muchas doctrinas, ¿no? Y manda Pablo a Febe, a Roma. Y seguramente que Febe no ha ido pues a llevar un papel y a dejar un papel, sino a explicar qué quería decir Pablo y a ayudar a difundir el Evangelio a otros en Roma, ¿no? Imagínense, Pablo podía haber mandado, ¿no?, a cualquiera de los hombres seguidores para que vaya y lleve una carta tan importante y explique su contenido, mas no, envía a una mujer como Dionisa. Esto entonces va en contradicción a lo que va diciendo Corintios, de que, o en contradicción a lo que sostienen algunos exegetas y hermanos, de que de conformidad a lo que Pablo nos señala, la mujer no podía predicar. Pero olvidan el pasaje también muy importante del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posa en todos aquellos que estaban orando unánimes al Señor, ¿no?, hombres y mujeres que salen a predicar la resurrección de Cristo. En ese recibimiento del Espíritu Santo no hay distinción. No existe una distinción que el Espíritu Santo solamente era para hombres. Eso ya suena, discúlpeme hermano, suena pues a sonrisa, ¿no? A risa, es decir, el Espíritu Santo solo llegó para los hombres y no ha llegado para las mujeres, porque las mujeres no pueden participar del Espíritu Santo y menos pueden predicar o dar a conocer el Evangelio. El Espíritu Santo se ha posado en todos, hombres y mujeres, niños, ¿no? Es más, ¿no?, existen pasajes en que Pedro se admira de que el Espíritu Santo no solo llega a los circuncisos, o sea, a los judíos, sino también llega a los no circuncisos, es decir, a aquellos que los consideraban gentiles, que no eran propiamente judíos. Y mucho más Pedro se admira, y más los que estaban con él, que llega a la casa de un romano, ¿no? Y en esa casa de romano llegó el Espíritu Santo. Entonces no puede ser pues que desde ese momento hubiese habido distinción en que la mujer no podía ocupar el púlpito, y entonces Pablo no podía haber entonces tampoco recibido el Espíritu Santo, ¿no? Y Pablo fue defensor. Él decía, ¿no?, que el Evangelio era para griegos y no griegos, para judíos y no judíos, pero en ningún momento dijo solo es para los hombres y no para las mujeres. No lo dijo. Pero cuando nace la iglesia antigua, resulta que se va haciendo más patriarcal, porque estaban viviendo en una sociedad patriarcal y en una sociedad romana. Recordemos que la libertad de culto permitida a la iglesia cristiana cuando cesa la persecución es con Constantino. Constantino el Grande, que mediante el edicto de Milán en el año 313, ¿no?, Constantino, ¿no?, reconoce a la religión cristiana como una religión más, ¿no?, del Imperio Romano. No es que establece que la religión cristiana era la religión del imperio. Y además Constantino, ¿no?, llama al concilio de Nicea, y de ahí tenemos el credo niceno. Y se va formando el canon de la Biblia durante todo ese tiempo hasta llegar, ¿no?, a Teodosio, el emperador Teodosio, cuando este emperador, el 27 de febrero del año 380, siglo IV, ¿no?, mientras por un edicto, ¿no?,
un edicto del emperador, ¿no? Se establece como única la religión cristiana. O sea, se establece que la religión oficial, ¿no?, del Imperio Romano era la religión cristiana, ¿no? Y luego se establece el otro concilio, el Concilio de Roma, en el año 382, cuando ya se hace la primera canonización de los libros de la Biblia. Canonización que en principio recoge los libros que estaban en la Septuaginta judía. Recordemos que la Septuaginta, la primera Biblia traducida de los judíos, es llamada Septuaginta porque fueron 70 o 72 sabios judíos que recogen los libros y los hechos que debían ser oficiales para enseñar la religión judía y la traducen al griego. El primer canon que se hace bajo el emperador Teodosio en el Concilio de Roma recoge esta Septuaginta y incorpora otros libros, otros evangelios, ¿no?, bajo la premisa de que sí, sus autores fueron seguidores directos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, fueron sus apóstoles o fueron hombres que vivieron cercanos. Recoge otros libros y entonces nace lo que conocemos como la traducción de la Vulgata latina, la Biblia Vulgata, ¿no?, que tradujo e incorporó nuevos libros del griego al latín. Y es entonces que empieza ya el poder político de la Iglesia cristiana. Se distorsiona, como sabemos, durante toda la Edad Media, pero se vuelve profundamente patriarcal hasta tal punto que aproximadamente del siglo VII para adelante se consolida, ¿no?, el celibato y se consolida una iglesia patriarcal. Pero si nos remitimos a lo que hemos estado señalando reiteradas veces, ¿no?, cuando nuestro Señor crea al hombre y la mujer y cuando nace la iglesia antigua, vemos la participación de la mujer que no era pasiva sino activa y que también tenía palabra, ¿no? Y cuando encontramos que en toda esa época medieval y la época del oscurantismo, vemos no con sorpresa, sino vemos que la evolución del pensamiento humano hace que la mujer es entonces condenada solamente al hogar y a ciertas funciones y con pocos derechos, volviendo hacia atrás. O sea, la humanidad en ese sentido no desarrolló, sino involucionó en la llamada época del oscurantismo. Pero llegamos entonces, como habíamos señalado al comienzo, a las guerras mundiales, donde la mujer va luchando por sus derechos. Pero debemos señalar el siglo XVIII, muy importante para que la mujer empiece a predicar y empiece a participar en el púlpito. Y en este siglo XVIII encontramos naturalmente a nuestro hermano Juan Wesley, ¿no?, fundador del metodismo, que da cabida a las mujeres para que puedan predicar. Y mucho más, ¿no? Se apoya también en el trabajo de las mujeres para que éstas puedan difundir el Evangelio, apoyado naturalmente en la palabra del Señor, porque el Señor no ha hecho distinciones entre hombre y mujer. Y encontramos también una iglesia que nace con una figura de mujer, que es el Ejército de Salvación, ¿no? El Ejército de Salvación va a nacer, ¿no?, con William Booth y con Catherine Booth. Catherine Booth, la esposa de William Booth, ¿no? Catherine Booth, una mujer muy asombrosa, una mujer que realmente debiéramos estudiarla y que nos gustaría estudiar desde este programa, porque la mujer, esta hermana, empezó a predicar y lo puso en afanes a William Booth, que era un pastor metodista, ¿no?, que después fundó el Ejército de Salvación. Pero la hermana
le puso ciertos parámetros a su matrimonio y le dijo a su esposo que si no la dejaba predicar, ella se iba. Pobre William Booth tuvo que dejarle predicar, pero ella predicaba de una forma muy inventiva, con mucha iniciativa, quiero decir, porque para ese tiempo, en el siglo XVIII, donde la mujer no participaba prácticamente en la política ni en la religión y muy poco en la vida social, ella distribuía panfletos diciendo al mundo, ¿no? Vengan a tal lugar porque van a ver a una mujer predicar, como si hubiese sido un fenómeno. Y se llenaba, dice, se llenaban las tiendas, se llenaban los templos, porque querían ver a una mujer predicar, a una mujer tan contestataria como nuestra hermana Catherine Booth, quien luchó por los derechos de la mujer y fundamentalmente por el derecho al púlpito por la mujer. Hermanos, hermanas, llegamos a nuestro contexto del siglo XXI. Y la reflexión acá tiene que ser, ¿no?, que encontramos en este siglo XXI, en este contexto nuestro actual, ¿no?, que las mujeres organizadas en lo que nosotros conocemos como las sociedades femeninas, ¿no?, mujeres que, las hermanas que apoyan la marcha de la iglesia y que son más fieles a la iglesia y que apoyan en mejor forma tal vez la marcha de la iglesia. Son más leales, más trabajadoras, y siempre las autoridades están apoyando en las hermanas para que las actividades tengan éxito. Pero encontramos un hecho que debe llevarnos a siempre a meditar, ¿no? Las hermanas apoyan el trabajo de un obispo, apoyan el trabajo de los líderes. Hay pastoras también mujeres, algunas pastoras se quejan que no se les da el lugar debido, otras no están bastante satisfechas con su labor, pero encontramos principalmente que las hermanas, en el momento de elegir un obispo, eligen a un hombre, a un hermano. Y no vemos, por lo menos en nuestro contexto de nuestra iglesia metodista y de algunas otras iglesias, no encontramos una hermana que sea obispo. Y nos preguntamos por qué las hermanas, siendo tan trabajadoras y que apoyan tan firmemente la marcha de nuestras iglesias, no pueden haber logrado tal vez un obispo mujer. Creemos todavía que hay aquello que es resabios todavía de sociedades patriarcales y tal vez se deben a otros factores, pero quisiéramos animar a esta reflexión desde este programa. Hemos hecho naturalmente un resumen muy rápido, muy sucinto de la historia, y nos comprometemos en seguir este trabajo, ¿no?, de la mujer en el púlpito, y quisiéramos que desde este programa se reflexione, ¿no?, se reflexione de esa necesidad del trabajo compartido y tal vez hasta paritario de la mujer en la iglesia, ¿no? El mundo profano en la vida civil, y hemos señalado los decretos que en nuestro gobiernos anteriores y cómo van desarrollando la igualdad de la mujer, por lo menos en la letra muerta, porque sabemos que las mujeres siguen sufriendo la discriminación política, y sabemos que el feminicidio, a pesar de tantas leyes y tantas instituciones, sigue creciendo, y sabemos y conocemos que la justicia no es lo que se espera en favor de la mujer, ¿no? Porque siempre aquellos feminicidas, y pues la mayoría no es sentenciado, y la mujer tiene que peregrinar entre investigadores, y hay investigadores que son hombres y que ni siquiera a veces les hacen caso, y tienen que volver 3-4 veces a la misma situación. Pero lo que queremos decir desde este programa es que reflexionemos, que si realmente nuestras hermanas están siendo acogidas en condiciones igualitarias para tener el mismo derecho que los hermanos
en el púlpito, el mismo derecho a ser líderes, el mismo derecho a ser obispos, a dirigir nuestras iglesias. Esta es una reflexión que hacemos desde este programa, tanto para hermanos y hermanas y para nuestras iglesias, sin pretender, ¿no?, ser extremistas, sino que dejamos a todos ustedes, hermanos y hermanas, a que reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Amén. Radio Metodista presentó el programa El Espíritu Metodista junto al hermano Humberto Fernández, que se transmite de lunes a viernes en los horarios de 20 a 21 horas. Bendiciones. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día nuestra unión sea total y que somos cristianos, lo sabrán porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos mano a mano en amor. Trabajemos unidos mano a mano en amor, ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la